le damos inicio. Muy buenos días a todos. Buenas tardes a los que están ahorita en horarios distintos. Mi nombre es Rocío Vidal. Yo soy Sintagnilat Pty. Estamos aquí junto con Ladies Sin Gluten, que hemos creado una alianza que se llama Somos Celíacos Pty, que es Catherine Chahani, y tenemos a los panelistas, el doctor Carlos Retali y la licenciada María Bartoli, que nos van a hablar un poco sobre los temas de esta presentación. Hoy les queremos hablar un poquito nada más sobre quiénes somos. Nosotros somos una alianza entre dos pacientes celíacas, ambas con la misma misión y visión de concientizar y crear docencia. Yo soy diagnosticada hace 5 años, Lady Sin Gluten es diagnosticada hace 3 años, si no me equivoco, y ambas hemos creado esta sinergia para poder hablarle un poco y sacar a la gente de la ignorancia de lo que no es saber lo que es la enfermedad celíaca y las patologías relacionadas al gluten. Nuestros canales de comunicación son las cuentas de Instagram, Somos Celíacos Pty, Ladies Sin Gluten, Sintagnilat Pty, y en Twitter nos pueden encontrar en Ladies Sin Gluten, Sintagnilat, y próximamente pues le vamos a abrir una cuenta a Somos Celíacos Pty. Sin más, entonces ya los dejo con la presentación del doctor Carlos Retali, gastroenterólogo. Nada, buenos días, buenas tardes. Gastroenterólogo aquí en Panamá desde el 2003. Con particular interés en síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y todo lo que tenga que ver con alimentación. De ahí entonces nace mi interés por enfermedad celíaca y por las condiciones relacionadas al gluten. Entonces, en el marco de celebrar el Día de la Enfermedad Celíaca en Panamá, pues estoy muy agradecido de poder compartir esta presentación. Entonces, pues nada, el título de mi presentación es Enfermedad celíaca, pero muchos se preguntan entonces eso de qué se trata, etcétera. Y yo he querido ampliar un poquito el espectro de la presentación a lo que se conoce como condiciones relacionadas al gluten. Esto se debe a que mucha gente hoy en día escucha sobre la dieta libre de gluten y no queda claro si debieran estar siguiendo estas dietas, etcétera. Muchos sienten mejoría y queda un vacío sobre el por qué. Entonces, ya que estamos hablando de esto, quise mencionar qué es el gluten, que no es más que un conjunto de proteínas, de hecho de muy bajo valor nutricional, que se encuentran presentes en el trigo, en la cebada, en el centeno. Aquí podemos ver una caricatura donde vemos la glutenina que le da estructura a esta proteína y a ella se unen unas prolaminas, la gliadina siendo una de las más frecuentes. Esta sustancia entonces tiene características viscosas y elásticas y eso es lo que panifica el trigo. Igualmente se usa para espesar diferentes sustancias, entonces está contenida en cosméticos, en medicamentos, en productos procesados, está en muchos lados. Entonces, dentro del marco de estas condiciones relacionadas al gluten tenemos la enfermedad celíaca. Tenemos la alergia al gluten y al trigo, de la cual voy a hablar muy poco, por tener un mecanismo, una fisiopatología un poco distinta. Y entonces está esta condición conocida como sensibilidad al gluten y al trigo, que trataré de proyectar que es una condición sumamente importante y un poco olvidada. Los dos objetivos primordiales que tengo con esta presentación, por un lado, conocer un poquito más sobre estas condiciones
y el impacto que tienen en la salud de la población. Pero lo he puesto en amarillo porque entender la importancia que tiene ponerle un nombre y un apellido a lo que yo tengo como paciente, trataré de proyectar la importancia que tiene esto. Quitar el gluten y sentirme bien es fantástico, pero si no sé la razón por la cual me siento bien o no sé mi diagnóstico, de hecho puede tener algunas complicaciones a largo plazo. Entonces, entrando ya de lleno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que ocurre en individuos genéticamente predispuestos, esto es importante, que ante la exposición al gluten, es decir, tener la genética es indispensable, pero no es suficiente para tener la enfermedad. Necesitas estar expuesto al gluten. Y entonces, en algunos individuos, se va a dar la expresión de la enfermedad que se caracteriza por ser autoinmune, es decir, mi sistema inmunológico me ataca a mí mismo y lo hace de manera recurrente y por eso se convierte en una enfermedad crónica que afecta múltiples órganos, incluyendo o comenzando por el intestino delgado. Si ampliamos una enfermedad, como dije, y aunque vaya en desorden, que ocurre en personas genéticamente predispuestas, ya los genes están identificados, comercialmente disponible su determinación, y vemos que el 100% o el 99.9% de los pacientes van a tener la genética. Dicho de otra manera, si no tienes la genética, no tienes enfermedad celíaca. Y ese quizás es el valor primordial que tiene esta prueba. Por otro lado, se han reconocido sustancias que podemos medir en sangre de los individuos, conocidas como anticuerpos en contra de diferentes sustancias que nos ayudan entonces a hacer el diagnóstico junto con la determinación de la lesión en el intestino delgado o en otras partes del cuerpo. Aquí he enmarcado algunas de esas manifestaciones. De nuevo, decimos que sine qua non o indispensable es una lesión intestinal en la enfermedad celíaca. Esto va a traer como consecuencias una inflamación y una pérdida de la superficie duodenal. Veremos una caricatura. Eso trae entonces síntomas que en la enfermedad celíaca lo frustrante es que básicamente puede ser cualquier síntoma digestivo o incluso estar asintomático. O sea que todos aquellos que padecen de reflujo, acidez, gases, distensión abdominal, cambio en las idas al baño, pérdida de peso, diarrea, estreñimiento, o sea, todo, la enfermedad celíaca puede ser la causa de cualquiera de esos malestares. Puntualmente, al tener una lesión intestinal, entonces vamos a ver manifestaciones en laboratorios, deficiencias de algunas vitaminas, como el hierro, la vitamina B12, el calcio, que veremos un poco más a fondo al momento de tocar sobre la dieta. Importante mencionar que la enfermedad no termina allí, porque la inflamación puede afectar articulaciones, piel, manifestarse con alteraciones de las pruebas del hígado, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, varias. Y un punto muy importante, que es como que un llamado tanto a pacientes como a médicos, es el tema de que hay una incidencia importante de enfermedad celíaca que se manifiesta a través de infertilidad en la mujer. Entonces esto debe como que elevar nuestro nivel de sospecha. Esta es la caricatura de las que les mencioné, del lado de acá. Comienzo diciendo, el intestino delgado, si bien es un tubo, la superficie del intestino es arrugada, es rugosa.
Esto está diseñado de esta manera para aumentar la capacidad o la superficie disponible para absorber los nutrientes de la dieta. Además de que la superficie es rugosa, microscópicamente se ve, en vez de verse plano, se ven estas vellosidades elongadas en un individuo normal. Cuando hay una activación inmunológica, el proceso inflamatorio comienza con la migración o el ataque de estos puntitos rojos que son linfocitos que van atacando la superficie. Va acompañándolo de nuevo de un alargamiento de la base de estas vellosidades, se va agravando la respuesta inflamatoria y como vemos, lo que comenzó como una larga vellosidad va perdiendo altura hasta que queda completamente aplanada. En el momento de una endoscopía, esto no es evidente. Lo que vemos aquí es producto de una biopsia, o sea, una muestra tomada del intestino delgado del individuo y observado bajo el microscopio. Si se hace una endoscopía y no se toma biopsia del intestino delgado, no se verá nada de esto y se pierde la oportunidad de hacer el diagnóstico. Entonces, tocando sobre el diagnóstico. El paciente tiene un cuadro clínico que ya hemos un poquito descrito. Es importante y no entrar en detalles, pero no es lo mismo tener los síntomas cuando mi mamá tiene enfermedad celíaca versus tener síntomas y no tener ningún familiar ni con enfermedad celíaca ni con otras enfermedades autoinmunes. O sea que hay unos factores de riesgo que aumentan la probabilidad. La etnicidad es importante y algunas de estas cosas. Entonces, si tú tienes la clínica y encajas de repente en un grupo étnico con algún factor de riesgo, se te realizan pruebas de sangre. Hablaremos un poquito de esto. Estas son las pruebas más importantes por su valor diagnóstico. Realizada la prueba, también cabe la posibilidad de una prueba genética y en algunos individuos o en todos, en la realización de la biopsia. Es con el conjunto de estos factores como se puede llegar a un diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, toco un poquito sobre los laboratorios, porque como podemos ver, aquí hay 4 laboratorios distintos que se usan para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Hoy en día, algunos laboratorios comerciales agrupan varios o todos y hacen lo que llaman paneles de enfermedad celíaca. Y muchos pacientes o individuos dicen, bueno, qué bueno, mientras más exámenes mejor. Eso no siempre es cierto. Podemos ver aquí, por ejemplo, este estudio revela, o estudios revelan que el performance o la capacidad diagnóstica de la prueba de gliadina IgG puede ir desde un 42 hasta un 100% de capacidad diagnóstica. Dicho de otra forma, si te sale positivo o negativo, puede estar arrojando un diagnóstico correcto 40 o 100% de las veces. Eso es un performance muy distinto a, de repente, el performance de la gliadina de amidada o de la transglutaminasa tisular, tanto en sensibilidad como especificidad. Entonces, no quiero que nos abrumemos entonces con tanto numerito. El mensaje que quiero transmitir es que hay una razón detrás de por qué indicar una prueba o dos en vez de un panel con múltiples que lo único que hace es a veces arrojar confusión y encarecer el momento diagnóstico. Entonces, una vez hecho el diagnóstico de enfermedad celíaca, el tratamiento es una dieta que excluya el gluten en un 100% y el 100% del tiempo. Esto trae como consecuencia una mejoría de los síntomas, una mejoría de los laboratorios
una restauración de las vitaminas. Los marcadores que aquí se mostraron anormales en el paciente, ahora se van a normalizar luego de semanas o meses de una dieta adecuadamente realizada. Entonces, esto nos sirve también para monitorizar el paciente y su nivel de complianza o cumplimiento con la dieta. Finalmente, el seguimiento de las biopsias es importante porque nos muestra que efectivamente lo que estaba roto se ha arreglado gracias al tratamiento. Entonces, este cuadro, bastante ocupado, tiene la intención de dejar ver que los mismos síntomas digestivos que tiene el paciente con condiciones relacionadas al gluten, lo tiene pacientes con síndrome de intestino irritable, con síndrome de permeabilidad intestinal, SIBO, reacciones adversas a alimentos. O sea, la sintomatología es la misma. Entonces, hay que tener un diagnóstico diferencial y hay que realizar pruebas. En lo que hoy estamos hablando, hablamos de la enfermedad celíaca y entonces queda este niño aquí que, como les digo, puede ser quizás más frecuente que la enfermedad celíaca. En este cuadro quiero ponerlos uno al lado del otro para resaltar similitudes y diferencias. La prevalencia, dependiendo de la población, la enfermedad celíaca la vamos a encontrar en 1% de todos los individuos que veamos y que tengan esta sintomatología, mientras que estudios demuestran que la sensibilidad al gluten o al trigo puede ser hasta 6%, y muchos pensamos que de verdad es hasta una prevalencia mayor. La diferencia es que la genética la tiene 100% de los celíacos, mientras que solamente 50% de los sensibles. Ojo, el 50% de la población no sensible también tiene la genética. Entonces, la genética no me ayuda en el diagnóstico de la sensibilidad. Tampoco los anticuerpos, porque los anticuerpos van a estar negativos en el paciente sensible. La biopsia muestra muy poca inflamación y 0% de atrofia. Entonces, lo que tienen en común los pacientes celíacos y los pacientes sensibles es que tienen síntomas. De hecho, los pacientes sensibles pueden tener una mayor prevalencia de síntomas extraintestinales, como lo son migrañas, cansancio, obnubilación, dificultad para concentrarse. Entonces, aquí he cambiado el color para hacer énfasis en este que ha sido el objetivo que describí al principio de la charla. El paciente que tiene enfermedad celíaca tiene que evitar el gluten de por vida el 100% del tiempo. No hay negociación, no hay alternativa, no hay vacaciones. Muchos pacientes preguntan, ¿pero por qué si yo comí una galleta y me sentí bien? El problema es que en la enfermedad celíaca recordemos que la lesión intestinal ocurre cuando mi cuerpo ve gluten, se activa el sistema inmunológico. Entonces, un bocado de la galleta de mi hijo, yo no sé por cuánto tiempo va a activar de una manera desordenada mi sistema inmunológico. Entonces, una galleta a algunos celíacos les causa lesión intestinal por una semana y a otros por un año. El punto es que si hay lesión intestinal, hay reparación, hay deficiencias vitamínicas y a la larga hay lesión, inflamación, reparación y en ese ciclo hay un pequeño pero real aumento en la probabilidad de cáncer del intestino delgado a la larga. Nada de eso ocurre en el paciente sensible al gluten. Entonces, si yo sé que no tengo enfermedad celíaca, pero cuando como gluten desarrollo síntomas, yo puedo ocasionalmente comer gluten sabiendo
que me la estoy rifando y de repente me voy a sentir mal, pero no hay lesión. Entonces es una diferencia importantísima. Y solamente podemos determinar esa diferencia haciendo pruebas. No sirve de nada dejar gluten 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, 6 meses, y de ahí tratar de constatar un diagnóstico. Así no se puede. Entonces, lo he dicho de 3 maneras distintas porque, como mencioné, ese era uno de mis objetivos principales. Las complicaciones que pueden surgir de hacer mal las cosas. Entonces, si mi vecino se siente muy bien en una dieta libre de gluten y yo lo quiero intentar, fantástico. Pero entender que si yo tengo enfermedad celíaca y no elimino el gluten 100%, sino solo 95% y me como una galleta de vez en cuando, estoy exponiéndome a múltiples complicaciones a largo plazo. Por otro lado, si yo no tengo enfermedad celíaca y elimino el gluten y me siento bien, yo tengo sensibilidad al gluten. Eliminar el gluten y todos los alimentos que lo contienen 100% del tiempo puede conllevar limitar un poquito mi calidad de vida en momentos en los cuales de repente una rodajita del dulce en el cumpleaños de mi hijo me permitía compartir con la familia sin sufrir ninguna consecuencia. Entonces, espero lograr empujar suficiente este punto y espero que, bueno, luego con las preguntas y respuestas podamos profundizar un poquito más. Muchísimas gracias, Carlitos, por tu presentación. Y ahora, bueno, le vamos a dar paso. Tengo algunas preguntas y respuestas, pero queremos recordarles a todos que en el parte del programa, al final de la presentación de la Magister María Bartoli, vamos entonces a ceder el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, María, estamos contigo. Continuando con el tema, bueno, ya me presentaron, yo soy María Alejandra Bartoli, soy nutricionista dietista, tengo una maestría en nutrición y metabolismo y tengo una especialidad en nutrición clínica. Atiendo en la clínica privada y atiendo más que nada trastornos metabólicos, pero también veo pacientes que tienen algún trastorno relacionado al gluten, así como también alergias alimentarias. ¿Okay? Les voy a compartir acá mi presentación. Okay. Más que nada mi rol es poder explicarles cómo es ese abordaje nutricional cuando hay algún trastorno asociado al gluten. Si bien lo mencionó el doctor, los trastornos relacionados al gluten pueden ser o la enfermedad celíaca, o la alergia al trigo, o la sensibilidad al gluten, y aquí es importante que no siempre que hay algún trastorno relacionado al gluten es enfermedad celíaca, porque es lo que usualmente se piensa. Tengo un trastorno relacionado al gluten o tengo un síntoma, soy celíaco. Eso es lo primero que pensamos. Entonces, importante recalcar, como también se mencionó, que hay que buscar un buen diagnóstico. Si ya tenemos predisposición genética, si sabemos que hay un gen, como también ya lo explicó el doctor, los específicos a la enfermedad celíaca, o algunas patologías asociadas como la diabetes tipo 1, problemas en las tiroides, síndrome de Down, que ya vienen siendo sospechas clínicas de que puede haber algún trastorno relacionado al gluten, deberían tratar de buscar un diagnóstico que puede ser con pruebas serológicas, pruebas genéticas, e incluso con el seguimiento de una dieta sin gluten. Pero aquí hay que recordar que si empezamos a quitar el gluten sin tener un diagnóstico, puede alterar la prueba. Puede alterar la prueba si llevo una dieta sin gluten por mucho tiempo y luego quiero ver si tengo algún trastorno relacionado, puede haber una alteración en la prueba. Y, importante, prueba específica, es la biopsia duodenal y ayunal, que es lo que ya explicaron, una muestra para poder determinar si hay alguna atrofia o no en las vellosidades del intestino. Entonces, ya se mencionó, pues existen síntomas que son gastrointestinales o extraintestinales,
Y es importante aquí recordar que a pesar de que no haya síntomas, siempre hay un daño en la mucosa proximal. Y ese daño provoca malabsorción de nutrientes. O sea que las deficiencias no las vamos a tener porque quitamos alimentos que contienen gluten, sino que las vamos a tener por esa atrofia de la mucosa intestinal. Y importante, que pasa con enfermedad celíaca, pasa con alergia al trigo y pasa con sensibilidad al gluten. Por la parte nutricional es importante que tengan claro o recordar que con un buen diagnóstico hay un buen tratamiento. No siempre vamos a quitar la dieta, no siempre vamos a recomendar dieta exclusiva de gluten, como ya lo mencionó el doctor. El tratamiento puede ser específico dependiendo del diagnóstico. En este caso sería, para enfermedad celíaca, una dieta estricta sin gluten, como ya se mencionó, que al 100%, un tratamiento de por vida que va a dar mejoría en síntomas y va a prevenir complicaciones. Con la alergia al trigo puede ser una dieta exclusiva sin trigo, una dieta donde quitamos el trigo y mejoramos síntomas en ese sentido. Y con la sensibilidad al gluten, una dieta de exclusión, donde excluimos esos alimentos que me causan síntomas, esos alimentos que me pueden provocar algún rash, me pueden provocar síntomas gastrointestinales. Cuando quitamos esos alimentos, tenemos mejorías en cuanto a síntomas. Entonces, recordar ahí, si hay sensibilidad al gluten, no tengo que hacer una dieta exclusiva y estricta sin gluten de por vida. Recordar cuáles son esos alimentos que contienen gluten: la cebada, el centeno, el trigo, la espelta, la avena. Y en ese momento la persona piensa, bueno, estas son las cosas que no puedo comer, ya no puedo comer nada. Eso es lo que usualmente tienden a pensar. Y lo primero que hacen es, bueno, tengo alergia al gluten o soy sensible al gluten, voy a ir al supermercado, ¿a qué? A buscar todos estos productos. Eso es lo que piensa todo el mundo. Voy al súper y voy a buscar, voy a comprarme esas galletas que dicen sin gluten, esos chocolates que dicen sin gluten, voy a tomar cerveza sin gluten, pastas, embutidos, de todo. Voy a buscar todos los productos que digan sin gluten y esos son los que voy a comprar. Eso es lo primero que piensan las personas. Pero aquí es importante recalcar que ese no es el objetivo nutricional. ¿Por qué? Porque una alimentación con puros productos que son libres de gluten es una alimentación cara. Esa es la realidad. Es bastante costosa y pasa también que por moda la gente dice, bueno, está de moda comer sin gluten, así que voy a comer sin gluten. De la persona, digamos, tiene el poder adquisitivo de hacer su súper libre de gluten, no pasa nada, pero realmente no es el objetivo. Aquí también queremos, además de cuidar su mucosa intestinal, cuidar su bolsillo. Y entonces se preguntarán, ¿ahora qué puedo comer, no? Si yo les estoy diciendo no vayan al súper a comprar todo lo libre de gluten, ¿qué pueden comer? Así, tienen que poder identificar cuáles son los alimentos que naturalmente son libres de gluten. No estos alimentos que yo voy al súper y busco sin gluten, no. Voy a identificar cuáles son esos alimentos. Y pues, son muchos, ojo, leche y todos sus derivados, siempre y cuando no haya una alergia alimentaria ahí con respecto a la leche. Todas las bebidas de origen vegetal, ya sea bebida de almendra, de nueces, de pepitas de marañón. Todas las proteínas, siempre y cuando sean proteína magra, no enlatada, ni embutido. Carnes, pescados, mariscos, pollo, huevo, todos los embutidos, todas las carnes, embutidos no, todas las verduras, frutas, hortalizas y tubérculos, que es donde metemos la parte de los carbohidratos. Los tubérculos, el maíz, todas las legumbres que las conocemos aquí como las menestras, frijoles, lentejas, habas, el arroz también, que ese es otro de los mitos. La gente piensa que el arroz contiene gluten, entonces dicen, voy a quité el arroz y me empecé a sentir bien, y luego tú les dices, pero si el arroz no contiene gluten, o sea que al final no estás haciendo nada ahí. Y ellos dicen, no, yo pensé que tenía gluten y me empecé a sentir mejor. El grano
el grano, el café en grano también lo pueden consumir sin problema, infusiones de todo tipo, vinagre, especies naturales, cervezas sin gluten y pastas, ya sean de lentejas, frijoles y estos tipos de granos que no contienen gluten. Y obviamente, bueno, están todos los productos aprobados con el logo oficial sin gluten, también pueden consumirlos, pero nuestro objetivo es que puedan consumir más alimentos reales. Y es importante que estén claros en los alimentos que contienen gluten, que son los que debemos evitar. Todas las harinas de trigo, pastelería, bollería, los dulces, que pasa mucho, que vamos a una fiesta, pedimos un postre y se nos olvida que los postres están elaborados con harina que contiene gluten. Cebada, cerveza, alimentos procesados y enlatados, ahí es donde metemos los embutidos, que a veces pensamos, no, el embutido, ¿por qué va a tener gluten? Pero realmente en la elaboración del embutido combinan harinas y combinan la proteína en estas procesadoras para poder hacer esos slides de embutidos. También las carnes preparadas que vienen usualmente en cajas, congeladas, tienden a tener algo de gluten o especifican en la etiqueta nutricional procesado en industria donde se elabora o que contiene avena o procesado en industria que contiene trigo. También las salsas que vienen enlatadas, chocolates, pastas, medicamentos, algunos suplementos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y si se dan cuenta, realmente son básicamente los alimentos procesados los que contienen gluten. Cuando comparamos los que no contienen naturalmente gluten, son estos alimentos, tubérculos, maíz, frutas, vegetales, proteínas. Entonces, ¿cómo debería verse el plato nutricional para la persona que tenga algún trastorno relacionado al gluten? El 50% del plato deben ser vegetales, en su 50%, como lo ven aquí en la imagen. Cuantos más vegetales mejor. Tiene que ser aproximadamente de 2 a 3 porciones al día. Con las frutas, igual, puede ser de 1 a 2 porciones al día. El 25% del plato, proteínas, carne, pollo, pescado, salmón, atún. Ahí hay que tener un poquito de cuidado con la tuna en lata, pero atún siempre y cuando sea fresca se puede, huevos. Carbohidratos, el otro 25% del plato, y los carbohidratos que son libres de gluten naturalmente, maíz, arroz, yuca, papa, otoe, zapallo. Eso es realmente un poco parte de la dieta panameña. Incluimos bastantes tubérculos, pero pensamos que en algunas ocasiones que lo procesado es lo que más comemos, pero no, realmente lo que está en la base de la dieta panameña están mucho los tubérculos y lo podemos ver, por ejemplo, en las personas que viven en el interior, tienden a consumir más alimentos de este tipo que los alimentos procesados, que ir al súper y comprar un molde de pan. Ellos tienden a comer más este tipo de alimentos. En cuanto a los lácteos, si no hay ninguna, digamos, intolerancia a la lactosa, se pueden consumir de 1 a 2 porciones al día, descremados, deslactosados, dependiendo de la condición de la persona, y todas las bebidas de origen vegetal. Y aceites saludables para cocinar, que en este caso vendrían siendo aceites de tipo vegetal y aceites de oliva, así como también los frutos secos, como nueces, almendras, pepitas de marañón, igual si no se tiene ningún tipo de alergia. Se pueden utilizar el aceite de oliva para cocinar y para aderezar. En cuanto al requerimiento proteico, es una de las cosas súper importantes aquí, porque la pérdida de peso es uno de los síntomas que ocurre en las personas cuando tienen enfermedad celíaca. Esto ya vendría siendo parte del nutricionista o el especialista. Esta persona les hace el cálculo para asegurar que no están teniendo una cantidad de proteína inferior a lo que el cuerpo necesita, y se puede utilizar la suplementación para llegar a ese requerimiento proteico necesario. En este caso vendría siendo una persona con un estado nutricional normal, 0.8 gramos por kilogramo de peso al día de proteína. Ya sea en respuesta a estrés, malnutrición, presencia de heridas
o para restaurar la pérdida de peso que pueda tener una persona por algún trastorno relacionado al gluten, 1.5 gramos por kilogramo de peso al día de proteína. Y en adultos mayores que tengan trastornos relacionados al gluten, entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, para asegurarnos de que la persona no tienda a perder peso en este sentido. Recordando incluir proteínas de origen animal, principalmente porque son las proteínas de alto valor biológico, o proteínas de origen vegetal, que cuando las personas ya llevan una dieta, digamos, rica en proteínas de origen vegetal o vegetariano o vegana, yo recomiendo la suplementación con proteínas, batidos de proteínas de origen vegetal, para poder llegar a las dosis y para poder estar seguros de que llegamos a cubrir ese requerimiento. Entonces, tocando el punto de las deficiencias en micronutrientes, existen factores que contribuyen a una mayor pérdida de estos nutrientes, que vienen siendo la malabsorción, también las dietas restrictivas, esto es, cuando empiezo a quitar alimentos sin tener un diagnóstico o sin saber realmente qué es lo que tengo, pero yo decido los voy a quitar. Eso crea deficiencias. Y la falta de suplementación. Porque también pasa que empiezo a excluir alimentos con gluten y no me suplemento, y ni tampoco tengo como el conocimiento de saber cuáles son los suplementos que necesito, ni cuáles son las dosis que necesito. Entonces aquí, recordar, porque también se piensa que solamente es lo relacionado a anemia, pero no, son muchos más suplementos y deben tomarse en cuenta para evitar deficiencias a la larga. El hierro, el calcio, la vitamina B12, el cobre, el ácido fólico, la niacina, el magnesio, la vitamina D, la vitamina B2 y el zinc. Esta información la saqué de un estudio bastante reciente, es del 2019, y considero importante tratar de implementar el tema de suplementación nutricional cuando hay enfermedad celíaca. Así evitamos anemias perniciosas, osteoporosis u osteopenia, que a veces van de la mano, y enfermedades o trastornos del cerebro. Entonces, este estudio es un estudio de revisión donde se revisaron varios estudios para poder llegar a una conclusión de cuáles son esas dosis recomendadas de suplementos para evitar esas deficiencias. Y ellos mencionaban que cuando hay una dieta libre de gluten hay que suplementar, siempre verificando contra laboratorio cuáles son las deficiencias que tienen, porque como bien lo explicó el doctor, esta es una enfermedad tan amplia que no todos tienen los mismos síntomas, no todos tienen las mismas deficiencias, entonces hay que ver todo tras laboratorio y tras un diagnóstico para ver cuáles son esas deficiencias. Entonces, multivitamínicos que sean libres de gluten, se recomienda un complejo que tenga múltiples vitaminas y minerales para poder cubrir algo que esté en deficiencia, y independientemente, suplemento de vitamina B12 que se recomienda 1000 microgramos al día cuando hay deficiencias, y para mantenimiento 500 microgramos al día. En cuanto al hierro, 325 microgramos al día. En cuanto al ácido fólico, 1 miligramo al día por 3 meses cuando hay deficiencias, y para mantenimiento entre 400 y 800 microgramos al día. Vitamina D3 específicamente, que es la forma activa de la vitamina D, 1000 unidades internacionales al día, también dependiendo de los laboratorios, y cuando hay una dosis muy baja de vitamina D, específicamente menor a 20 nanogramos por decilitro, sí se recomienda una megadosis de vitamina D, en este caso, hasta 50.000 unidades internacionales, pero a la semana. Zinc, entre 25 y 40 miligramos al día, calcio, entre 1000 y 1500 miligramos al día. La dosis del calcio sí varía un poco porque en niños la dosis es superior. La dosis es superior en cuanto a suplementación, ya cuando uno está en la edad adulta puede ser 1000. Y magnesio entre 200 y 300 miligramos al día. Yo les pasaré esta presentación por si quieren el tema de tener las dosis. En cuanto a
estudios donde prueban probióticos como suplementación nutricional para los pacientes con enfermedad celíaca. Realmente se han hecho varios estudios, este también fue un estudio de revisión y es bastante reciente, es del 2019. Se estudiaron todo este tipo de bacterias que ven Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, diferentes tipos de cepas que se han estudiado en humanos, pero llegaron a la conclusión de que a pesar de que los probióticos son bacterias buenas, acaban con las bacterias malas, tratan de controlar la disbiosis del intestino, no se ha podido determinar cuál es la cepa que ayuda a controlar esa disbiosis. En animales se han comprobado de que tiene efectos positivos, pero en humanos hacen falta más estudios sobre este tema. Esto no quiere decir que los probióticos sean malos, se pueden utilizar, pero los estudios han demostrado que hacen falta más estudios para poder dar una recomendación específica respecto a diferentes cepas. Entonces, para concluir, un buen diagnóstico va de la mano con un buen tratamiento nutricional. Dependiendo del diagnóstico, vamos a tener un tratamiento. No vamos ni a autodiagnosticarnos, ni vamos a autotratarnos, que eso es lo que pasa mucho. Y recordar que es difícil tener un diagnóstico cuando hay múltiples síntomas por las similitudes que hay en todos los trastornos relacionados al gluten. Una dieta restrictiva sin gluten no es el tratamiento para todas, y no siempre es la solución cuando hay algún trastorno relacionado al gluten. Puede ser más flexible el tratamiento, puede ser restricción en ciertas cosas. Cuando es enfermedad celíaca, sí se recomienda dieta sin gluten de por vida, pero si no es enfermedad celíaca, no hay que ser tan estrictos. El tener enfermedad celíaca o algún trastorno relacionado al gluten produce el beneficio de que se consuman más alimentos reales y menos alimentos procesados. La pérdida de peso es un factor real y que ocurre con las personas que tienen algún trastorno relacionado al gluten, y por eso se recomienda un buen consumo de proteínas. También, aunque no se padezca ningún síntoma, o que aunque ya estemos asintomáticos y tengamos controlado la parte de la alimentación, pueden haber daños en las microvellosidades cuando hay enfermedad celíaca. Cuando hay sensibilidad al gluten no ocurre esto. Y la suplementación nutricional es esencial para evitar las deficiencias. Pueden ser los suplementos que mencioné: vitamina B12, zinc, magnesio, calcio, vitamina D3, hierro y ácido fólico. Probióticos no es estrictamente necesario por lo que mencioné. Y para terminar, a mí me gusta siempre buscar el lado positivo, después de tantas cosas, digamos, que uno ve negativas cuando ve un trastorno relacionado al gluten. Y con esto les puedo decir que consumir alimentos que no contienen gluten es más saludable, es más seguro y es mucho más barato y económico. Una persona que tenga un trastorno relacionado al gluten transforma su estilo de vida a una alimentación consciente. Están conscientes de todo lo que comen y no se preocupan cuando ya logran tener esa estabilidad en cuanto a la alimentación. Además de eso, aprenden a leer el etiquetado nutricional. Van al súper y saben leer el etiquetado nutricional más que todo el mundo, porque están pendientes de ingredientes, de logos, de marcas, de calorías, de todo. La alimentación habitual de una persona con trastorno relacionado al gluten es más natural, sin menos conservantes y sin menos aditivos. Cuando les toca comer afuera, por lo general son los que les toca elegir los restaurantes, ya que tienen el beneficio de que tienen que elegir estos alimentos libres de gluten. Y si tienen un diagnóstico, son suertudos y afortunados, porque del 80 al 83% de la población mundial tienen algún trastorno asociado al gluten y ni siquiera lo saben. Con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Bartoli. Tenemos bastantes preguntitas, así que voy a comenzar a decirles las que ya tenemos aquí en el Q&A, para comenzar con una que se repitió varias veces. Si el paciente o el cliente, en el caso de las health coaches, han eliminado el gluten,
y posteriormente se dan cuenta de que quieren hacer la prueba, el Gluten Challenge, cómo funciona, en qué casos se recomienda y por qué tiempo se recomienda hacer un Gluten Challenge para poder hacerse las pruebas, porque sí, en efecto, hay muchas personas que ya han asumido que les cae mal el gluten y se los han autoquitado, y muchas personas que llegan a consulta ya con una dieta libre de gluten, y uno le hace el hincapié de que debe hacer un diagnóstico correcto. ¿Cómo se hace entonces este Gluten Challenge? Yo comenzaría diciendo que eso es justamente lo que queremos evitar. Y la razón es porque no está estandarizado, es decir, siempre puede haber un margen de error en el cual no tenemos suficiente certeza de nuestra capacidad diagnóstica. Me refiero a que si has evitado el gluten por una cantidad de tiempo, la biopsia mejora y las pruebas de laboratorio se normalizan. No se sabe cuánto tiempo se tiene que reintroducir el gluten para poder que esas pruebas nuevamente se manifiesten anormalmente. Lo que recientemente hubo una reunión del American College de Gastro, liderado por Amy Oxentenko, que es especialista en enfermedad celíaca, y a esta pregunta, la respuesta fue que el challenge debe durar como mínimo 2 semanas. La mayoría nos sentimos incómodos con tan corto tiempo. Sí. Entonces, por lo menos 4 semanas o algo así, lo cual es un reto porque el paciente se siente mal, entonces es complicado. Sí, nosotros hemos escuchado pues, el tema de la rebanada de pan por 6 semanas en muchos pacientes para hacer ese Gluten Challenge. Sin embargo, pues no todos los pacientes están dispuestos a comerse una rebanada de pan por 6 semanas. O sea, yo creo que eso también va a depender de los síntomas que el paciente tiene, porque si son síntomas neurológicos, síntomas que de repente afectan más gravemente otras partes del cuerpo, es una opción del paciente volver a hacer esto y tener el diagnóstico certero. O sea, la verdad es que ya cuando ya hacemos este tipo de trastadas, como llamo yo, realmente echar para atrás es bien difícil, y te va a quedar siempre como esta duda de saber si los anticuerpos se pusieron positivos, si realmente hay un falso diagnóstico. Entonces lo recomendable de salida es no eliminar el gluten, pero si esto llegara a pasar, dependiendo de los síntomas que el paciente pues, pueda presentar, habría que evaluar si amerita tener un Gluten Challenge o no. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde se pueden realizar las pruebas tanto del gluten como del síndrome irritable? Preguntan. Las pruebas tanto de serología como de prueba genética están comercialmente disponibles, se hacen en diferentes laboratorios. De hecho, existen pruebas que se llaman point of care, que son pruebas que rápidamente, o sea, son como las pruebas de embarazo. Sale positivo o negativo con una muestra de una pulladita de sangre. La intención, de hecho, es que estas pruebas sean lo suficientemente baratas que el paciente lo pueda hacer en su casa. Y creo que la dirección es ir hacia allá. Eso para enfermedad celíaca. Para síndrome de intestino irritable no hay prueba, sino que es un diagnóstico clínico y necesitas ir al doctor. sí, la siguiente pregunta es, hola, mi hijo de 4 años acaba de ser diagnosticado con enfermedad celíaca junto con hipotiroidismo. Nos gustaría saber si existe una relación o implicación entre estos diagnósticos. Sí, definitivamente existe una relación entre enfermedad celíaca y todas las enfermedades autoinmunes, porque se trata de eso. Es factor de riesgo, de hecho. Exacto. El tema es que hay una predisposición genética, pero se necesita algo. Y ese algo puede activar
una inflamación de la tiroides o del sistema nervioso central o del intestino o de lo que sea, y entonces la enfermedad recibe diferentes nombres. Así que sí, es un... Ok, la siguiente pregunta ¿es una enfermedad que remita? De ser así, ¿qué condiciones son las que operan en dicha remisión? Bueno, el principal factor que hace que la enfermedad se apague, por decirlo así, es seguir una dieta libre de gluten al 100%. Okay. Doctor, y una vez que hay una remisión, pueden haber secuelas en algunos síntomas que por más que uno lleve una dieta libre de gluten, vamos a decir, hay ciertos síntomas que de repente se mantienen dentro del paciente celíaco o hay una remisión por completo. Bueno, en la mayoría de los pacientes la remisión es completa. O sea que los síntomas que no desaparecen probablemente se deben a alguna otra causa. Recordemos que el paciente con enfermedad celíaca o sea que el tratamiento puede requerir, más allá de la dieta, otras cosas. Dicho eso, está el tema de la contaminación cruzada. Existen pacientes que no desaparece el 100% de los síntomas y encuentras que la serología persiste anormal, que la biopsia persiste anormal, que las deficiencias nutricionales persisten. Eso quiere decir que la enfermedad no está en remisión, a pesar de que el paciente intenta seguir una dieta libre de gluten al 100%. Entonces, ahí es donde está la contaminación cruzada. Y con esto, a pesar de que la persona se esté suplementando, pueden seguir las deficiencias. Por eso es importante siempre verlo contra el laboratorio. La persona sigue una dieta sin gluten, sigue la suplementación, pero igual hay que tener ese control para comprobar si tenemos mejoría o la deficiencia persiste. Sí, casualmente esto nos lleva a la siguiente pregunta, que nos dice, tengo 22 años, me diagnosticaron como paciente celíaca hace 4 meses, he llevado una dieta libre de gluten, pero aún tengo síntomas de molestias digestivas. ¿Cuánto tiempo puede durar la restauración del intestino para volver a absorber correctamente los nutrientes? Porque obviamente si tenemos la bili flat, ¿hasta qué momento entonces uno los vuelve a absorber? O si cuando uno se suple con las vitaminas, esta sí es absorbida. Lo que pasa es que eso también depende de cuánto tiempo ella tiene inflamando el intestino. El tamaño de las microbiosidades influye muchísimo, porque como lo dices, si ya tienen el intestino o las microbiosidades bastante pequeñas, el tema de la absorción de nutrientes se ve comprometido. Entonces hay que ver y hay que verlo contra el laboratorio. En el caso de los síntomas, no sé si el doctor puede ampliar un poco la respuesta. No se recomienda hacer una endoscopía de control para ver si hay una reparación de las vellosidades. No se recomienda antes de 1 año. Sí, y normalmente se habla que el intestino puede demorar en recuperarse entre 6 meses hasta a veces 3 años. No sé si usted coincide con ese término que es el que está en redes. Sí, nuestro protocolo es hacer un control endoscópico al año. Los laboratorios sí se pueden hacer antes. Sí, los laboratorios antes de 1 año no vale la pena. El tema del laboratorio. Y después de la biopsia del año, ¿hay algún tipo de control que uno como ya paciente diagnosticado celíaco debería llevar con respecto a las biopsias y a las deficiencias vitamínicas? ¿Cada qué tiempo es recomendable? Sí. El laboratorio sería cada 3 meses. Cada 3 meses. De nuevo, el primer año de control probablemente va a ser más intenso que posteriormente. Tanto clínica como laboratoriamente, si es que sí se puede usar la palabra. La endoscopía se hace al año y posteriormente no está claramente definido con qué frecuencia hay que hacerlo. Pero en el paciente que está controlado, el seguimiento es más laxo
que en el paciente que no logra un control, porque esos son los que pueden tener complicaciones a largo plazo, incluyendo cáncer de intestino delgado, que requiere, más allá de una endoscopía, requiere diagnóstico con una videocápsula endoscópica. Aquí hay una pregunta muy importante y que quiero hacer énfasis, a ver si el doctor nos puede ayudar a que la gente entienda. Dice, ¿cuáles son los tipos de celíacos? Se relaciona también con alergias tipo urticarias, causa, prevención y cuidado. Tipos de celíacos. Doctor, por favor, ¿nos puede ayudar con eso? Tipos de celíacos, no sé, los sintomáticos y los no sintomáticos. No sé si no entiendo bien la pregunta. Yo creo que hay veces que la gente piensa que hay grados de celiaquía. En efecto, pues eso es como estar embarazado. ¿Eres celíaco o no eres celíaco? No eres medio celíaco, ¿no? Entonces no estás medio embarazada. Entonces, básicamente, la gente puede confundir también los grados de Marsh con grados de celiaquía. Si nos puede como hacer una diferencia entre eso. Bueno, eso sí lo proyecté en la caricatura de la biopsia intestinal. Aplanamiento el grado de aplanamiento de la vellosidad. Entonces, eso no son tipos de celíacos, sino es el grado de afectación de la superficie. Yo interpretaría la pregunta también para considerar tipos de celíaco, el que tiene enfermedad celíaca y el que tiene sensibilidad al gluten, que en verdad no es celíaco, pero se siente mal con el gluten. Entonces, se considera de repente una versión light de enfermedad celíaca cuando en verdad no lo es. Así que no, estoy tratando de interpretar la pregunta que hace esta persona. Pero, por otro lado, mencionaban el tema de urticaria. Sí hay manifestaciones cutáneas, rash, erupciones, dermatitis herpetiforme es algo que no se pero hay dermatitis herpetiforme, la probabilidad de enfermedad celíaca es casi 100%. Así es que sí hay relaciones allí. Otra pregunta que dice el señor Sandoval. Soy celíaco, ¿en cuáles alimentos me debo concentrar en el caso de deficiencia de B12, hierro y calcio, lactosa free? Ok, en este caso, alimentos que sean de hojas verdes. Todos los vegetales de hojas verdes son ricos en hierro y ácido fólico, así como también, por lo menos el hierro, en las menestras y en las carnes rojas. El calcio, pues, en alimentos como lácteos y vegetales, igual. Y las personas que tienen problemas de lactose free, por ejemplo, que él mencionó que lactose free, entonces, ¿dónde puede encontrar calcio? Sí. Tiene que suplementarse. Tiene que suplementarse para poder llegar a las dosis recomendadas. Porque esa es otra cosa que pasa, ¿no? A veces decimos, no me voy a suplementar, yo con la alimentación creo que puedo cubrir con las cantidades recomendadas, pero la realidad es que no todos los nutrientes se absorben mediante vía oral. El tema de la suplementación es poder recibir en una pequeña cápsula esa megadosis del suplemento que necesito. Tenemos otra pregunta. Pude retirar el resultado de mi biopsia en marzo. Dice enfermedad celíaca March 4-5. He hecho bastantes cambios en mi dieta. Eliminé todo lo que tiene gluten. He eliminado los productos procesados, pero la diarrea persiste. ¿Qué me pueden recomendar? Arelis López. Ok, en este caso lo que pasa es que hay mucho, con la enfermedad celíaca es mucho ensayo y error. Porque como mencionamos, es tan amplio, todo el mundo tiene diferentes síntomas y habría que ver, ¿no? El tema de absorción de nutrientes. Pero aquí, arrancar con la dieta libre de gluten, arrancar con suplementación y esperar mejor. ¿Cuánto tiempo dijo que tenía haciendo ese cambio? Desde marzo, 3 meses, bueno, está muy reciente. Está bastante reciente y hay que tener paciencia. Con el tema de hacer ese cambio de alimentos,
con gluten, alimentos sin gluten, hay que tener mucha paciencia para ver las mejorías. Mucha paciencia y seguimiento para ver esas mejorías. Y también habría que ver si es que no está incluyendo el gluten escondidamente en alguno de los alimentos, ¿no? Así es. Es otra de las cosas que suele pasar. La otra cosa es que creo que un error que se comete con mucha frecuencia es que una vez que comienzas un camino que habla de gluten, entonces se piensa que todo es por el gluten. Y eso tampoco es así. El paciente con enfermedad celíaca tiene todo el derecho del mundo de tener enfermedad irritable, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, tú puedes tener múltiples causas de diarrea. Entonces, estoy de acuerdo, hay que comenzar dieta libre de gluten, hay que comenzar suplementación, pero también de repente probióticos, revisar que no hayan parásitos, algunas otras causas. Entonces, después de 3 meses yo creo que es un buen momento de esperar mejoría, y si no la hay que cuestionar el diagnóstico. Sí, mira, tenemos una pregunta de Maricín Salado, que son 2 en 1. ¿Se puede hacer la prueba genética a pesar de haber hecho una dieta sin gluten? Y puede existir caso de celiaquía que presente distensión abdominal, falta de apetito y el estreñimiento en vez de lo habitual que es diarrea. Sí. Sí. Ya. Ok, la otra consulta que tenemos es, si tengo síntomas como goteo nasal, dolor de estómago, heridas dentro de la boca, estreñimiento o diarrea, dolor de cabeza y a veces fiebre, como cuando como gluten, puede verse a otra condición. Ya me hicieron endoscopía y salió gastritis leve solamente, pero presento anemia. Cuéntenos, doctor. De nuevo, la intención de este tipo de webinars es educar, responder algunas preguntas, etcétera, y no dar consejos médicos específicos, porque depende de muchas cosas. La primera pregunta, y lo mencioné en mi parte, y no toman biopsias del intestino delgado, que muchas veces no se hace. Si no hay biopsia del intestino delgado, no sabemos si hay o no enfermedad celíaca. Si hay anemia, hay que hacer biopsia del intestino delgado o hay que hacer un estudio de la anemia. Entonces, hay un par de cosas allí que todavía no quedan claras, pero depende de muchos factores y creo que mi consejo es que tiene que regresar a su médico para seguir investigando. Un diagnóstico. Tenemos otra pregunta sobre la infertilidad. ¿La infertilidad es un criterio puntual de la enfermedad celíaca? No sé a qué se refiere de criterio puntual. Es una Yo creo que se refiere a que manifestación clínica. Todos, no todos tienen infertilidad. Por supuesto. Soy celíaco, soy infértil. No es así. Por supuesto que no. Pero sin embargo, Una condición. la probabilidad o sea, si estudias el universo de mujeres con infertilidad, la prevalencia de enfermedad celíaca es mayor que en las mujeres sin infertilidad. Así es que sí hay una relación al punto tal que quienes sufren de infertilidad deben investigarse por enfermedad celíaca. Casualmente, este sábado vamos a tener un webinar con un ginecólogo, el doctor Ricardo Ponce Hijo, así que si están interesados pueden escribirnos para participar de ese webinar que va a expandir sobre la parte ginecológica, que va más allá de la infertilidad. Nos queda una última pregunta. ¿Los suplementos nutricionales sirven para un recién diagnosticado celíaco o aún no está preparado el organismo? Es más o menos lo que contestamos hace un ratito para absorber los nutrientes. Se recomienda. Katy, Se recomienda junto con la alimentación. Tenemos 2 preguntas más en el cuadrito de chat, porque no los habíamos visto. Disculpen. Rocío, perdón. Para expandir en lo que acaba de decir María,
Es cierto lo que dice, sin embargo, la pregunta. O sea, tú comienzas la dieta libre de gluten y comienzas la suplementación. La suplementación debiera proporcionar el 100% de los requerimientos, de hecho muchísimo más del 100% de los requerimientos nutricionales o lo recomendado. Pero es cierto que si el intestino está lastimado, Está comprometido, va a tener mala no te va a absorción. aprovechar mucho de eso, pero igual tienes que comenzarlo y esperar que con la dieta libre de gluten se restaure y entonces se aproveche más. Pero el punto de la pregunta es válido. Ok. Dice, no tengo diagnóstico, Ana Quintero pregunta, pero hace años que siento que el trigo me hace daño y lo he dejado de comer. Pero de vez en cuando comí un poco. Hace 2 meses me comí un pan y a las 6 horas aproximadamente vomité muchísimo y sentía los intestinos muy inflamados y dolía mucho. Quedé en clínica y me hidrataron. Ahora sí dejé el gluten del todo, pero estoy preocupada. Entonces, dice Ana. Necesita un diagnóstico. Sí. Hola, pero igual se debe suplementar si las microvellosidades intestinales están afectadas. Esa es parte también de eso creo que es la pregunta más común que hemos tenido el día de hoy en debe este chat. hacerse porque realmente la persona no sabe qué tanto su cuerpo está absorbiendo. Entonces hay que suplementar y ver contra laboratorio cómo va mejorando o si se va estableciendo o si va disminuyendo la cantidad de minerales y vitaminas que necesitamos para evitar deficiencias. Por el Q&A nos dicen, ¿la Caja de Seguro Social realiza la prueba serológica para diagnosticar la enfermedad celíaca o dónde se puede ir? Transglutaminasa tisular se hace en el Seguro Social. Okay. Igualmente, como si vamos a hacer exámenes para ver la genética, es importante pues que se sepa que los laboratorios que se utilicen tienen que hacer pruebas genéticas. Si van a hacer la prueba genética, de repente sí los anticuerpos lo pueden recibir en laboratorios más comunes, pero para la prueba genética el laboratorio tiene que poder realizar estas pruebas. Recomendamos por lo general en los hospitales, también está Criocell, Biomed, que son normalmente pues los genéticos más importantes, pero hay muchísimos otros que ahora están también realizando. Yo quisiera pues tocar base con un poquito de dónde ustedes atienden. Hay muchos que han preguntado el lugar de consulta para poder hacer su cita y su diagnóstico correcto. Así que si nos comparten sus direcciones. Ok, por mi parte, en este momento yo estoy haciendo teleconsultas porque todavía no he abierto la clínica en donde atiendo, pero yo atiendo en Medicenter, eso queda en San Francisco, entre calle 73 y calle 74. Si quieren mi contacto, pueden buscarme en mis redes sociales, @nutrimari_, o en mi página web, www.nutrimari.net, donde me pueden escribir a mi DM, me pueden escribir para concretar una cita. En este momento teleconsultas únicamente, esperamos ya el próximo mes poder atenderlos en la clínica. Yo soy parte de un grupo de 4 gastroenterólogos, trabajamos en los consultorios Punta Pacífica y estamos disponibles en gastroasociados.com. Perfecto. Bueno, yo soy Lady Sin Gluten, soy coach de salud y ayudo con una especialidad a vivir un estilo de vida de enfermedad autoinmune, así que aquellas personas que ya reciben un diagnóstico y quieran saber pues cómo lidiar con este estilo de vida, me pueden encontrar en @ladysingluten o www.ladysingluten.com. Bueno, y con esto damos por finalizado el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Mi nombre es Rocío Vidal, soy Sintac-Nilac Pty junto a Lady Sin Gluten. Recuerden que nos pueden seguir en las cuentas a Somos Celíacos Pty y tenemos 2 lives, 2 webinars conversatorios de aquí a que culmine el mes de mayo. Van a estar muy buenos, por si se quieren inscribir, pues sigan nuestras cuentas que estamos recibiendo inscripciones todavía. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde Panamá, Chile, Estados Unidos y Polonia y nos vemos en las próximas. Luego. Chao.